están? Soy el profesor Jorge Fiol. Estamos viendo este curso de litigación oral en el sistema de responsabilidad penal adolescente y nos corresponde ver ahora el video número 3 del curso que dice relación con las salidas alternativas, mediación penal y el procedimiento abreviado. En definitiva, estas tres temáticas que vamos a ver en este video son relativamente nuevas con la ley 21.527. ¿Por qué relativamente nuevas? Porque en definitiva, bueno, con excepción de la mediación penal, que en definitiva es introducida por la ley 21.527 y que no existía previo a esta, la salida alternativa y el procedimiento abreviado eh, no tenían una regulación específica en la ley 20.084, pero de todas maneras eran aplicables por la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, como ya vimos que está regulado en el artículo 27 de la ley 20.084. En caso de la salida alternativa, efectivamente existe eh, una disposición que entró en vigencia, que bueno, en definitiva, la salida alternativa, ya sea suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios, eran siempre aplicables en los procesos eh, de adolescentes, ¿verdad? Los procesos penales de adolescentes, por cuanto se aplicaba de manera supletoria las disposiciones del Código Procesal Penal y no existía ninguna norma en contrario respecto de ella. Lo que sí, tener presente que la ley 21.394, que fue publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre del 2021, y que tenía que ver con esta ley aplicable para una vez terminada el estado de excepción constitucional, ¿verdad?, que se decretó por la situación de la pandemia del COVID-19, tenía de alguna manera el objetivo de acelerar los procesos que habían quedado de alguna manera pendientes eh, dentro de los procesos judiciales a nivel nacional, no solo en el ámbito penal, sino que también en el resto de los ámbitos y ante el resto de los tribunales del país. Y efectivamente la ley 21.394 agregó un inciso final al artículo 41 de la ley 20.084 que señalaba o señala, porque todavía se encuentra vigente, que dice que lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la posibilidad de decretar la suspensión condicional del procedimiento por un plazo no inferior a 6 ni superior a los 12 meses. Lo que sí el legislador en esta norma en particular, la verdad es que vino a establecer de alguna manera una solución legislativa, de alguna manera un poco como un parche legislativo, porque lo incorpora en un artículo que no tiene ninguna relación con la suspensión condicional del procedimiento, como es el artículo 41, que dice relación con la suspensión de la imposición de la condena. Y a grandes rasgos lo que establece ese artículo, que en definitiva, en el caso de que el imputado adolescente se le fuera a aplicar una sanción que fuere sanción privativa o restrictiva de libertad, como establece el legislador, y que fuere igual o inferior a 540 días, pero ocurrieran antecedentes favorables que hicieran desaconsejable su imposición, el juez podía dictar la sentencia y disponer su suspensión de la pena y de sus efectos por el plazo de 6 meses. Si transcurrían 6 meses sin que este adolescente fuese un objeto de una nueva formalización de la investigación, o que no fuese objeto de un nuevo requerimiento simplificado, al cabo de estos 6 meses se dictaba el correspondiente sobreseimiento definitivo y dejaba en consecuencia sin efecto la sentencia, ¿verdad? Y evidentemente quedaba sobreseído definitivamente el imputado adolescente, que es muy similar a una institución que es más bien de índole anglosajón, que es el probation, que en definitiva, bueno, también en Argentina también está regulado dentro de la legislación penal argentina, y que en definitiva es una situación en la cual el tribunal penal aplica una sanción, o sea, determina que en definitiva la persona fue culpable de la comisión de un ilícito penal, pero suspende los efectos de esta sentencia se le otorga la oportunidad, en este caso a la persona condenada en ese momento, a que cumpla de manera satisfactoria, ¿verdad?, ciertas condiciones, que no sea objeto de un nuevo proceso penal, y en definitiva, el premio que se le otorga es que una vez que cumpla esas condiciones y no sea objeto de un nuevo proceso penal dentro del tiempo que establece el juez, evidentemente
se deja sin efecto em, la pena y sus efectos se dicta el correspondiente sobreseimiento definitivo. Lo que al final, de otra manera, es dejar sin efecto una sentencia condenatoria. Entonces, evidentemente, para todos los efectos legales, la persona no termina condenada, sino que termina sobreseída definitivamente de su proceso penal. Entonces, la verdad es que este inciso que se incorporó, de alguna manera, vino a establecer una duración de la suspensión condicional del procedimiento que, en el caso de los adultos, sabemos, como establece el artículo 237 y siguientes, que el plazo de la suspensión no puede ser inferior a un año ni superior a 3 años. Entonces, la verdad es que esta solución, de alguna manera parche, que hizo el legislador en su momento, no era del todo ordenada en base a una interpretación sistemática de la ley 20.084, porque en definitiva tampoco señalaba nada o nada relativo con la suspensión condicional por el procedimiento, salvo en cuanto dejaba o permitía inferir, en definitiva, en el evento de que que se pudiese poner esta, o toda vez que ya al contemplarlo expresamente, no podía existir duda de que procedía, pero regulaban en definitiva el plazo que sería aplicable, que era que no fuese inferior a 6 meses ni superior a los 12 meses. Y en el caso del acuerdo reparatorio, el legislador, la ley 20.084, no hay ninguna norma que lo prohíba y en consecuencia se puede aplicar perfectamente y siempre se ha aplicado durante estos años de vigencia en el caso de la ley 20.084. Y en el caso del procedimiento abreviado, la verdad es que esa situación, que la veremos más adelante en el video, efectivamente existió diversa discusión doctrinal respecto de la aplicación o no del procedimiento abreviado, teniendo en cuenta la especial manifestación de voluntad que requiere el procedimiento abreviado, en el sentido de que el imputado renuncie a su derecho a que se realice un juicio oral a efecto de que el Estado demuestre la comisión del ilícito penal y de su participación culpable, a cambio de, evidentemente, de ser condenado, ser sancionado a una menor pena posible que la eventual pena que arriesgaría en un juicio. Y en ese orden de ideas, la ley 21.527 permite ahora expresamente la aplicación del procedimiento abreviado respecto al caso de los imputados adolescentes, siendo una norma que, como ya señalamos, va a entrar en vigencia de manera diferida, de acuerdo al artículo primero transitorio de la ley 21.527. Entonces, de alguna manera, estas situaciones, como señalamos, para terminar esta idea, con la excepción de la mediación penal, el resto de estas figuras ya de alguna manera se permitían o se encontraban reconocidas, si bien no expresamente, pero sí se permitía la aplicación de estas figuras dentro de los procesos penales. En el caso de las salidas alternativas, como ya señalamos, respecto del acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional, la ley 21.527 no establece ninguna situación nueva respecto del acuerdo reparatorio. Por lo tanto, evidentemente, el legislador entiende que se puede aplicar sin ninguna restricción en lo medular respecto a esa situación. Al contrario, en el caso de la suspensión condicional del procedimiento, el legislador viene y estableció un nuevo artículo que es el 35 bis de la ley 20.084, como ya sabemos, va a entrar de manera diferida, de acuerdo al artículo primero transitorio de la ley 21.527. Y regula la suspensión condicional, estableciendo un artículo con 5 numerales que de alguna manera lo detalla bastante, o sea, lo regula de manera bastante detallada. ¿Qué establece esta nueva norma? Dice que la suspensión condicional del procedimiento procederá conforme a las reglas generales, sin perjuicio de las siguientes excepciones. En primer lugar, no será aplicable lo dispuesto en la letra A del inciso tercero, artículo 137 del Código Procesal Penal, pudiendo decretarse en cualquier caso, a menos que la pena resultante de lo dispuesto en el artículo 21 fuese de aquellas que señala el numeral 1 del artículo 23. En este caso, debemos remitirnos al Código Procesal Penal, en concreto el artículo 237, que establece las condiciones o los requisitos para que un proceso, para que una causa pueda terminar a través de una suspensión condicional del procedimiento, y en el primer inciso establece que el fiscal, con acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento.
El juez podrá requerir al Ministerio Público los antecedentes que estime necesarios para resolver. La suspensión condicional al procedimiento podrá decretarse, letra A, que es lo que a nosotros nos interesa, si la pena que pudiera imponerse al imputado en el efecto de dictarse sentencia condenatoria no excediere de 3 años de privación de libertad. En consecuencia, siempre en el caso de los imputados adultos y por aplicación supletoria del Código Procesal Penal, también se aplicaba en el caso del imputado adolescente, la pena probable a imponer en el caso del adolescente, la sanción improbable a imponer para efecto de que pudiese terminar una causa a través de una suspensión condicional del procedimiento, tenía que ser una pena que no excediere de los 3 años, ¿verdad? Como establece el legislador de privación de libertad. Que en el caso del imputado adolescente, es un tramo bastante amplio por cuanto evidentemente existen diversos ilícitos ya de mediana gravedad que podrían perfectamente entrar dentro de este plazo de máximo de 3 años. Y lo que hace el legislador ahora dispone que en definitiva no tendrá aplicación este máximo que establece el artículo 137 letra A, ¿verdad? Salvo que de la pena resultante de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 20.084 fuese de aquellas que señala el numeral 1 del artículo 23. O sea, que sanciones sean superiores a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Y ya habiéndose aplicado el artículo 21, o sea, tenemos que tener ilícitos que en el caso de los adultos, o en el caso general, que la ley establezca con una duración mínima de pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio hacia arriba. Evidentemente ya aquellos ilícitos va a ser ilícitos que no van a poder terminar el procedimiento a través de una suspensión condicional del procedimiento. O sea, evidentemente, a nuestro entender, el legislador abre mucho la posibilidad porque permite diversos ilícitos que son de entidad lesiva importante, como es el caso de robo con intimidación, robo con violencia, en el caso de algunas figuras del abuso sexual agravado, del abuso sexual, tanto sea propio como impropio, permiten de alguna manera que se puedan terminar a través de una suspensión condicional, que evidentemente, bueno, es una decisión político-criminal del legislador, evidentemente que uno tiene que entenderla y son parte de la regla del juego. Pero en definitiva, lo que hace el legislador ahora es permitir de manera de poder extender, ¿verdad?, la aplicación de la suspensión condicional al procedimiento de ilícito de mayor gravedad en caso de imputado adolescente. El número 2 del artículo 35 bis establece que se podrá decretar por un plazo no inferior a 6 ni superior a los 12 meses, como ya señalamos, ya era la regla especial que estableció el legislador a través de la ley 21.934, ¿verdad? En el año 2021. Por lo tanto, respecto de eso, solamente viene a recoger la disposición que ya estaba vigente. Tercero, que el tribunal podrá imponer una o más de las condiciones señaladas en los artículos 138 del Código Procesal Penal, a excepción de las dispuestas en las letras E, F y H, y de la obligación de no residir en un lugar determinado. Podrá asimismo decretar la obligación de reparar a la víctima, prestar un servicio a la comunidad o de asistir a programas de entrenamiento cognitivo, terapia familiar, de tratamiento de alcohol y u otras drogas, de intervención en violencia o uso sexual u otros semejantes. Número 4, también se podrá imponer alguna de las medidas accesorias previstas en la letra C del artículo 6, en cuyo caso tendrá lugar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la presente ley. Y número 5, que es en definitiva una situación eh, nueva, porque evidentemente el numeral tercero y el cuarto también son situaciones nuevas, pero en definitiva no hay mayor análisis que hacer respecto a situación, porque cuanto evidentemente es cosa de fijarse en las condiciones en las cuales, ¿verdad? Eh, Prohíbe el legislador, en las cuales evidentemente permite. Pero el numeral quinto es una institución nueva porque establece que se deberá precisar la institución o la estrategia interinstitucional para ejecutar las condiciones impuestas, así como para supervisar su cumplimiento y la periodicidad de la intervención. Se podrán asimismo fijar audiencias de control y de seguimiento periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas o monitorear la asistencia al programa al que hubiere sido derivado. Cualquiera de dichas instituciones podrá también solicitar la revocación en los términos del artículo 139 del Código Procesal Penal. Esto, sin lugar a dudas, es
una de las mayores innovaciones que establece el legislador respecto a la suspensión condicional del procedimiento. ¿Por qué? Porque establece derechamente una institucionalidad eh, encargada de efectivamente vigilar que se cumplan con las condiciones dispuestas en la suspensión condicional. Y más allá de que se cumplan, tiene que ver con que se avance, que haya efectivamente que esto no termine en una situación que se decrete por un año y que el imputado adolescente en ese año no realice nada, que haga cualquier cosa por su vida y que en definitiva cumpla efectivamente las condiciones que son impuestas en esta suspensión condicional del procedimiento. Eso la verdad es un avance que entendemos que si se ocupa de manera correcta, si hay instituciones encargadas de fiscalizar este cumplimiento y de proponer un avance respecto del imputado adolescente que se acoge a esta suspensión condicional del procedimiento, evidentemente debemos entender que se pueden producir resultados efectivos en el caso de una intervención respecto a este imputado adolescente. Ahora bien, respecto de la litigación propiamente tal y el desarrollo de eh, la audiencia de suspensión condicional del procedimiento, a diferencia del acuerdo reparatorio que requiere de una intervención de la víctima, por así decirlo, que evidentemente el presupuesto es que es un acuerdo entre el imputado y la víctima. En el caso de la suspensión condicional del procedimiento, es un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Por lo tanto, evidentemente el defensor va a tener que jugar un rol importante en el sentido de, primero, poder explicarle al imputado adolescente qué consiste esta suspensión condicional del procedimiento, el gran beneficio que le reporta a él, porque evidentemente el beneficio que le reporta es que en definitiva cumplidas las condiciones, ¿verdad?, dentro de este plazo de observación que establezca el tribunal y no siendo el imputado adolescente objeto de una nueva formalización, como establece el legislador, eh, el tribunal debe decretar un sobreseimiento definitivo y en definitiva que exista un sobreseimiento definitivo en el proceso del imputado adolescente lo favorece porque por cuanto evidentemente a todas luces se termina el proceso penal iniciado en su contra y evidentemente se produce efecto de cosa juzgada y no se puede volver a discutir el mismo asunto entre las mismas partes, ¿verdad? Con idéntica causa de ir y se producen todos los efectos clásicos de la excepción de cosas juzgadas. Entonces, claramente, la suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa que le favorece al imputado. En definitiva, es él el que se ve beneficiado con la no perseguibilidad de su responsabilidad penal a cambio de que él cumpla ciertas condiciones durante un plazo de observación y en general cumpla con la condición más importante que no ser objeto de un nuevo proceso penal en su contra. Entonces, efectivamente, el beneficio siempre va dado en el caso de la suspensión condicional, siempre viene dado para el imputado. Entonces, por eso es que, en definitiva, es labor del defensor o va a ser labor del defensor explicarle esta situación de manera detallada al imputado adolescente, que él llegue a una audiencia informado de sus derechos, que evidentemente puede rechazar esta suspensión condicional si él tiene la convicción o tiene la intención de que su proceso penal termine en un juicio oral donde él pueda demostrar su inocencia y evidentemente también es parte del riesgo de ir a un juicio oral que puede terminar evidentemente absuelto o condenado, pero tiene que tener claro en definitiva que por el hecho de aceptar una suspensión condicional va a renunciar a su derecho a un juicio oral, ¿verdad? Pero por el otro lado tiene que entender claramente y haber sido informado de que en definitiva si cumple con las condiciones a las cuales está accediendo de manera voluntaria a cumplir y comprometiéndose a cumplir, evidentemente va a tener la gran recompensa de que se va a terminar con un sobreseimiento definitivo en su contra. El resto obviamente dependerá de él, evidentemente el hecho de cumplir las condiciones y el hecho de no ser objeto de un nuevo proceso penal, de no ser formalizado por un nuevo delito, pero evidentemente la labor del defensor es en esa situación. Claramente, dentro de estas dinámicas de audiencia de suspensión condicional al procedimiento, el defensor siempre va a ser tarea del defensor estar en contacto con con el fiscal, evidentemente tener clara
las condiciones que se le van a ofrecer, habérselo explicado a su representado y que en la audiencia el juez también va a tener que indagar respecto de esta explicación previa, de que si entiende las consecuencias de aceptar una suspensión condicional, si entiende que tiene derecho a un juicio, que está renunciando a un juicio oral y si está de acuerdo con esta suspensión. Y evidentemente, durante el plazo de observación, el defensor tendrá que ver efectivamente estar asesorando a su representado respecto del cumplimiento de estas condiciones, si tiene que acreditar ante el Ministerio Público o ante el tribunal si está escolarizado o no, cada ciertos meses va a tener que cumplir con ese trabajo de presentar, ¿verdad?, la respectiva documentación ante la autoridad respectiva, pero principalmente se reduce a que se le haya explicado al imputado de manera clara esta situación y que evidentemente tenga conocimiento claro al momento de la audiencia. En el caso de la mediación, que esta sí que en definitiva es una nueva institución que se genera en el proceso penal de adolescentes, efectivamente genera una situación que solamente la podríamos ir viendo a medida que se vaya, a medida que la práctica vaya dándonos el tiempo de si es una buena o una o no institución, sin obviamente tener ganas de criticarlo, pero la verdad es que de cómo está expresado en la ley, creemos personalmente que en la práctica va a haber que haber un importante aunencia de voluntades en el sentido para que esto pueda ser, eh, para que pueda tener algún efecto a la larga. La mediación se incorpora con el nuevo artículo 35 ter, que también contempla el 35 quater. El 35 ter se refiere a la mediación propiamente tal, que es el que vamos a revisar. 35 quater, que se refiere a los principios esenciales de la mediación. 35 quinques, que se refiere a la mediación excepcional. El 35 sexies, que se refiere a los efectos de la mediación frustrada. El 35 septies, que se refiere a programas de mediación. Y en definitiva, esos son los artículos uno, 2, 3, 4, 5. 5 artículos que el legislador incorpora en el sentido de la mediación. ¿Qué es lo que establece el artículo 35 ter? Que bueno, todos los artículos de la mediación entran en vigencia con la entrada en vigencia diferida de la ley 21.527, como ya señalamos, 12, 24 y 36 meses después de su publicación en el diario oficial, como dispone el artículo primero transitorio de la mencionada norma. El artículo 35 ter dispone que las causas en que fuere procedente la suspensión condicional del procedimiento, el acuerdo reparatorio o el principio de oportunidad se podrán derivar a mediación siempre y cuando la víctima y el imputado, la víctima y el imputado consientan libre y voluntariamente en someter el conflicto a dicha instancia. La intervención y permanencia en el mismo será igualmente personal y voluntaria en todo. Se entiende por mediación la realización de un proceso restaurativo y especializado, en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador. La derivación al procedimiento de mediación deberá realizarla al tribunal si se hubiera procedido a la formalización del imputado o la llevará a cabo el fiscal en caso contrario. En este último caso, también podrá efectuarla el tribunal a petición de la víctima y el imputado si se cumplen las condiciones previstas en el protocolo de que trata el inciso final del presente artículo. El proceso de mediación no podrá durar más de 90 días contados desde su derivación, pudiendo prorrogarse hasta por el mismo término solicitud fundada del mediador. En cualquier caso, la derivación suspende el curso del correspondiente proceso. Si en la causa existiere pluralidad de imputados o víctimas, el procedimiento continuará respecto de quienes no hubiera concurrido a la mediación. Una vez cumplido por parte del imputado lo acordado en la mediación, se dará lugar al archivo provisional o al sobrecimiento según sea el caso, sin perjuicio de lo convenido respecto a los efectos civiles del delito. No procederá a la mediación si se hubiera declarado el cierre de la investigación, ni tratándose de procesos referidos a delitos dolosos contra la vida, contra la libertad ambulatoria, contra la libertad sexual, cometidos contra personas menores de edad y respecto a los delitos y faltas tipificados en la ley 20.000, a excepción de las previstas en los artículos 4 y 50. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública establecerán conjuntamente un protocolo estructurado de condiciones personales y procesales bajo las que se estima procedente la derivación, cuyos contenidos deberán reevaluarse anualmente.
Se establecerán, asimismo, exigencias particulares y de carácter excepcional para la liberación de los hechos que fueran constitutivos de violencia intrafamiliar. En todo caso, deberá darse estricto cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo y tercero del artículo 2 de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. En efecto, eso es la mediación propiamente tal como está regulado por el legislador y como introduce las modificaciones introducidas por la Ley 21.525. La verdad es que no nos vamos a referir a las otras situaciones porque evidentemente se puede consultar en la ley y lo que hacemos es que vamos a hacer referencia principalmente a el concepto, ¿verdad?, sentido y alcance de esta instancia, de alguna manera, si lo pudiésemos llamar así, que es la mediación. Y en tal sentido, a nuestro entender, creemos que, como muchas normas que regula nuestro legislador, la verdad es que si no hay una institucionalidad detrás fuerte, esto puede terminar un poco en letra muerta. ¿Por qué puede terminar un poco en letra muerta? Porque en definitiva, el legislador establece una intervención, o sea, un campo amplio en el sentido de que la causa en que fuera procedente la suspensión condicional del procedimiento, que ya señalamos que en definitiva puede ser procedente respecto de delitos que para el caso de los imputados adultos tienen que ser máximo de 5 años y un día hasta 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Evidentemente, que en el caso de los imputados adolescentes debe cumplirse además con los otros requisitos que establece el legislador, que es que la persona no tenga antecedentes previos por crimen o simple delito. Entonces, ya respecto a los imputados adolescentes que ya tuviesen una sanción, no debería ser aplicable la suspensión condicional del procedimiento y por lo tanto no debería ser aplicable la mediación. El acuerdo reparatorio también acá, pero necesita una intervención de la víctima, ¿verdad? Que es la persona que en definitiva tiene que estar de acuerdo en que la causa termine por un acuerdo reparatorio y estar de acuerdo también con las condiciones de reparación que le establece el imputado. Y el principio de oportunidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la facultad que tiene el Ministerio Público eh, de no iniciar una investigación o de abandonar ya una iniciada, en el caso del imputado adolescente, ¿verdad? Con los requisitos que establece el artículo 170 del Código Procesal Penal, pero evidentemente requiere también, en el caso de los imputados adolescentes, que la pena aplicable en el caso hay que dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 20.084. Entonces, en el caso del imputado adolescente, podría ser de delitos que tengan de una pena hasta de presidio menor en su grado medio, que es hasta 3 años. Entonces, la verdad, el ámbito de aplicación ya es bastante amplio, pero tropieza con una situación que es la verdad que nosotros en la que entendemos que va a ser el mayor tropiezo de esta situación. Es en la cual siempre y cuando la víctima y el imputado consientan libre y voluntariamente en someter el conflicto a dicha instancia. O sea, al final del día requiere doble manifestación de voluntad o doble confort, si se quiere entender de esa manera, es que el imputado y la víctima deben estar de acuerdo en someter este conflicto a una mediación. Y después, efectivamente, el legislador no establece algunos casos en que no procede esta mediación, sería delitos dolosos contra la vida, delitos contra la libertad ambulatoria, contra la libertad sexual, cometidos contra personas menores de 14, una vez ya cerrada la investigación tampoco procede. Respecto de delitos y faltas tipificados en la ley 20.000, a excepción de lo previsto en el artículo cuarto, que es el microtráfico, y el artículo 50, que es el consumo o porte en la vía pública. Y después, de todas maneras, em, el 35 quinques, que evidentemente se encuentra regulado en la ley, que sin perjuicio de estos casos en que no procede, el legislador establece una mediación excepcional en que se podrá derivar a un proceso, ¿verdad?, de mediación, a pesar de que no cumpla con la exigencia establecida en inciso primero y sexto del 35 ter, a solicitud de la víctima con consentimiento libre e informado al imputado y autorizado por el juez de garantía competente y cumpliéndose las demás exigencias legales. De alguna manera es lo medular que establece el artículo. Entonces, pero el legislador, la verdad, yo creo que tiene una visión un poco no de acuerdo con la realidad, porque acá depende mucho de la voluntad de las víctimas. Y como señalamos, la mayoría de los casos de ilícitos del derecho penal juvenil tienen que ver con ilícitos de índole patrimonial.
en los cuales por regla general el imputado no tiene un conocimiento de la víctima. Evidentemente un imputado adolescente que comete un robo con intimidación a una persona que va caminando en la vía pública no tiene un conocimiento previo de la víctima y por lo tanto es difícil que se den estas situaciones en cual la víctima acceda voluntariamente a estar en un proceso terapéutico respecto a una persona que no tiene ningún conocimiento ni ninguna afectación previa de esta persona. Entonces, al final del día, esta mediación, y sin perjuicio de las otras normas que están recogidas en estos 5 artículos de la Ley 20.084, la verdad es que se tendrá que ver en la práctica cómo va a resultar este proceso de mediación o esta idea de mediación. En tal sentido, en el caso de la litigación propiamente tal, es un proceso que va a estar más bien ligado a un ámbito extrajudicial, que va a ser la institución encargada de llevar adelante esta mediación, ¿verdad? Y evidentemente el defensor del adolescente, lo que podrá estar de acuerdo o no, evidentemente, en que el conflicto de su cliente sea sometido a un proceso de mediación, evidente porque esto no es obligatorio, también la ley habla de facultativo. Entonces, claramente ahí va a tener el trabajo, el gran trabajo del defensor del imputado adolescente va a ser que también, de alguna manera, igual que la suspensión condicional del procedimiento, él esté informado de esta situación y tenga claro más o menos lo que implica someter su causa a una mediación, lo que implica la interacción con la víctima, buscar esta reparación real o simbólica del daño causado y evidentemente todo lo que va a tener que él hacer dentro de este proceso de mediación para eventualmente tener algún resultado beneficioso para él, que sería en este caso evidentemente el archivo provisional o el sobreseimiento según sea el caso, pero para lo cual evidentemente también va a tener que ver en definitiva cómo se va a aplicar en la práctica, como por ejemplo podría ser el caso de la suspensión condicional del procedimiento. Tenemos que ir viendo en la práctica si es que la mediación será previa, ¿verdad? O podrá ser complementaria a la suspensión condicional del procedimiento. Entonces, es un tema que personalmente creo que no sé la verdad la aplicación práctica que vaya a tener. Creo que en definitiva va a terminar teniendo una aplicación práctica para delitos cometidos dentro del contexto de violencia intrafamiliar, en el caso del imputado adolescente, lo cual de alguna manera contradice eh, lo dispuesto en la propia ley de violencia intrafamiliar, que no permite que las causas terminen por acuerdo reparatorio, pero al final la mediación también termina siendo de alguna manera, ¿verdad? No un acuerdo reparatorio, pero de alguna manera termina siendo un acuerdo de solución entre el imputado y la víctima. Entonces también se confrontan esas normas en tal sentido. Es un tema que evidentemente se va a tener que ver en caso de la aplicación práctica de la ley, de las modificaciones que introduce la ley 21.527 respecto de esta situación. Por último, nos corresponde ver en el presente video la figura o la institución, mejor dicho, del procedimiento abreviado. Y como ya habíamos señalado, efectivamente, el procedimiento abreviado, durante todos los años que ha estado en vigencia la ley 20.084, se ha discutido, en definitiva, eh, la aplicación o no del procedimiento abreviado. Y personalmente, a nuestro entender, el procedimiento abreviado de alguna manera infringe lo dispuesto en la garantía del artículo 40.2, letra B, numeral cuarto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el cual obliga a los Estados partes a garantizar que las causas penales se guían contra de niños, niñas y adolescentes. Estos no podrán ser obligados a prestar testimonio o a declararse culpables, y que estos podrán interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad. Como señalamos, la discusión doctrinaria que ha existido durante estos años de vigencia de la ley 20.084 ha sido en definitiva un grupo doctrinal que considera que no es aplicable la ley 20 el procedimiento abreviado en los procesos en contra de imputados adolescentes. Hay otro sector que sí considera en definitiva aplicable. Lo cierto es que la ley 20.084 no estableció ninguna referencia, salvo, como ya sabemos, eh, la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Penal en todo aquello que no esté regulado expresamente por la Ley 20.084. Y en definitiva, la discusión en tal sentido
que existió en nuestro país era más bien de carácter más bien normativa. O sea, algunos que señalaban que evidentemente era aplicable por la aplicación supletoria del Código Procesal Penal sin dar mayor argumento en ese sentido, y los que señalaban que no era aplicable, en definitiva, consideraban que no era aplicable por la propia condición específica del imputado adolescente, por su propio desarrollo cognitivo, porque claramente el legislador no señaló nada al respecto y evidentemente no se podía aplicar en este caso, también evidentemente por la necesidad de que los procesos penales contra imputados adolescentes deberían terminar en un juicio oral en el cual evidentemente hay una comunicabilidad de la norma respecto del imputado adolescente para que él también comprenda la situación en la cual él se encuentra inmerso en este tema. La verdad es que no nos vamos a detener mucho en esa situación. A modo de conclusión, nuestra opinión personal es que en definitiva el caso de el procedimiento abreviado hay que hacer dos distinciones fundamentales. La primera, que tiene que ver con la naturaleza del procedimiento abreviado, acá nosotros consideramos, y bueno, también gran parte de la doctrina considera que en definitiva la naturaleza jurídica del procedimiento abreviado, si tuviésemos que catalogarla como algún tipo de naturaleza jurídica, y en ese caso existen cuatro opciones de alguna manera de catalogarlo, el procedimiento abreviado, o enfoques, que lo entienden a calificar como una transacción, como una confesión, como un allanamiento o como una renuncia al imputado al juicio oral y su sometimiento a un procedimiento especial bajo ciertas condiciones. En definitiva, ese enfoque es el enfoque que entendemos correcto. En definitiva, el procedimiento abreviado es la renuncia al imputado a un juicio oral bajo la concesión de ciertas garantías, de alguna manera, que son que en definitiva que el Ministerio Público le ofrece al imputado una pena rebajada, de la cual podría acceder eventualmente en caso de ser condenado en un juicio oral, y también tiene la garantía que en definitiva el juez al momento de dictar sentencia, en el evento de condenarlo, no lo podrá condenar a una pena superior a la ofrecida por el Ministerio Público. Esa, en definitiva, es la garantía fundamental que tiene el imputado al aceptar someterse a la norma del procedimiento abreviado. Y como sabemos, el procedimiento abreviado implica que el imputado acepta los hechos de la acusación del Ministerio Público y acepta los antecedentes en que fundan esa acusación. Entonces, tomando en parte esa situación, o sea, esa definición definitiva de la naturaleza jurídica del procedimiento abreviado, y tomando en cuenta que en la realidad práctica eh, las posibilidades de que se dicten sentencia absolutoria en un procedimiento abreviado son prácticamente ínfimas, porque la realidad, en base a diversas estadísticas que han conseguido investigaciones en este sentido de diversos profesores, la cantidad de sentencias absolutorias dictadas por el Poder Judicial dentro de un procedimiento abreviado, dentro de un año determinado, no supera un cero, no llega al 1%. Entonces, la gran realidad es que en un procedimiento abreviado, el imputado que accede a someterse a norma del procedimiento abreviado va a terminar con una sentencia condenatoria en su contra. Entonces, partiendo de esa base, que la realidad empírica de someterse a un procedimiento abreviado es que el imputado termine condenado, hay que distinguir en definitiva si es que el imputado acepta someterse, el imputado adolescente acepta someterse a la norma del procedimiento abreviado siendo un adolescente o si éste toma esa decisión ya siendo adulto. En el caso de que sea adulto respecto de un proceso que tiene pendiente como adolescente, no existe argumento para impedirle que pueda acceder a un procedimiento abreviado, toda vez que en definitiva si la ley le permite que él pueda aceptar un procedimiento, someterse a un procedimiento abreviado respecto a su causa nueva, que sería adulto, no tiene ningún sentido prohibirle esa situación respecto a su causa de adolescente. Pero en caso que el imputado siga siendo adolescente respecto a una causa que él tiene como adolescente, evidentemente consideramos que en virtud de la gran probabilidad de que termine sancionado por el hecho de someterse a la norma del procedimiento abreviado, entendemos que en definitiva no debería ser aplicable por considerar una vulneración a lo dispuesto en el artículo 40.2 letra B, numeral cuarto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En definitiva, termina de alguna manera, no es que de alguna manera, termina declarándose culpable por el hecho de someterse a la norma del procedimiento abreviado.
Evidentemente, esta discusión o esta conclusión tiene diversos matices que la pueden ver también en otras discusiones, pero principalmente esa es nuestra conclusión en lo medular. ¿Qué tiene que ver el procedimiento abreviado? En definitiva, la ley 21.527 eh, establece dos situaciones en particulares. La primera es que incorpora un inciso tercero o inciso final al artículo 27 de la ley 20.084, el cual establece que este nuevo inciso, que el procedimiento abreviado procederá conforme a las reglas generales a menos que la pena solicitada sea la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social con una duración superior a los 5 años. También podrá solicitarse una sanción mixta en la medida que se ajuste al plazo antes señalado. Y la ley 21.527 incorpora un nuevo artículo, que es el artículo 27 bis, que está titulado Consentimiento informado. Que este artículo no solo es aplicable para el procedimiento abreviado, sino que es aplicable para diversas etapas del proceso en las cuales el proceso, valga la redundancia, requiere del consentimiento del imputado adolescente o de la manifestación de voluntad. Establece el artículo que siempre que el consentimiento del adolescente sea condición para acceder a un determinado procedimiento, suspenderlo o ponerle término, o que se requiera para efectos de la aplicación de la cooperación eficaz contemplada en el artículo 36 bis de esta ley, el juez deberá cerciorarse antes de resolver de que ha conversado con el defensor privadamente y que ha sido adecuadamente informado de sus derechos y de las implicancias procesales que conllevan dichas decisiones. Tratándose del procedimiento abreviado, verificará en particular si comprende que renuncia al juicio oral y que podría ser condenado o absuelto. En dicha actuación, el juez deberá usar un lenguaje comprensible acorde a la madurez y desarrollo del adolescente. En consecuencia, en virtud de las modificaciones que establece la ley 21.527, y que también estas modificaciones van a entrar con vigencia deferida, como ya señalamos, 12, 24 y 36 meses después de su publicación en el Diario Oficial, que fue en el mes de enero del 2023, eh, el procedimiento abreviado ahora no se puede reclamar o no se puede señalar que no esté regulado expresamente en la ley 20.084 porque sí va a estar regulado efectivamente una vez entrada en vigencia la ley 21.527, como ya señalaba. Lo que sí el legislador establece las posibilidades, en definitiva, establece que procede de acuerdo a las reglas generales, o sea, nos tenemos que remitir a las normas del artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal, y es siempre evidente, respetando los límites que establece es el legislador, como las normas generales de aplicación. Establece también el artículo 27, inciso final, prohibición de ofrecer un procedimiento abreviado si es que la solicitud de sanción sea de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social con una duración superior a los 5 años. En el caso de sanciones mixtas, también tiene que hacerlo respetando el plazo antes señalado. Y lo más fundamental de toda la situación, que va a ser el trabajo del defensor, en definitiva, va a ser que el imputado adolescente para la respectiva audiencia llegue de manera sumamente informado respecto del procedimiento abreviado, de las consecuencias que implica someterse a la norma del procedimiento abreviado, de que tiene un derecho a un juicio oral, de que está renunciando a un juicio oral, de que en un juicio oral podría ser absuelto o condenado, y que además evidentemente tiene que tener presente de la implicancia que va a implicar, evidentemente, valga la redundancia, una sanción por el caso de eh, eh, del procedimiento abreviado, lo cual evidentemente el legislador no lo señala expresamente, pero como ya señalamos, la práctica termina siendo así de esa manera, y si está claro y si su interés es esa situación. Y acá el legislador establece el consentimiento informado, o sea, en definitiva, el legislador se preocupa de que en la práctica tiene que haber un consentimiento informado del imputado. Consideramos que, dada la importancia práctica del procedimiento abreviado en el caso de imputado adolescente, hubiese sido preferible que el legislador hubiera regulado detalladamente esta situación, porque tiene aplicación práctica. Por un lado, el legislador entrega 5 artículos respecto de la mediación, que veremos, como ya señalamos, cuál será la aplicación práctica de la mediación, pero por el otro lado, el procedimiento abreviado, que es un procedimiento de vital importancia en caso de imputado adolescente, especialmente en delitos contra la propiedad, que muchas veces, por ser delitos contra la propiedad, y el legislador tiene diversas reglas para poder rebajar sanción en caso de que el imputado acepte someterse a la norma del procedimiento abreviado, entendemos que la regulación es bastante escueta
de lo que quiso el legislador. Y el defensor, como señalamos, la principal implicancia, principal obligación, en el punto de vista también de la litigación del defensor en la respectiva audiencia, va a ser evidentemente, más allá del conocimiento teórico y de las alegaciones que haga de fondo respecto de la sanción aplicable, ¿verdad? Los abonos, si es que hubiese que considerarse que se dejen sin efecto las cautelares, etcétera, pero principalmente en lo que va a tener que preocuparse el defensor es que el imputado tenga conocimiento claro de lo que ocurre en el caso de aceptar someterse al normal procedimiento abreviado y que está renunciando a su derecho a un juicio oral y que evidentemente que tenga conocimiento de la carpeta investigativa y que él tome una decisión informada, que es lo fundamental y lo que el legislador tiene o mayor preocupación que le entrega con esta modificación legal es que la decisión sea informada y este consentimiento sea informado del imputado para poder someterse al normal procedimiento abreviado.